Casi las 6:20 de la tarde, estamos en feriado, estamos en carnaval, pero estamos en vivo. Y bueno, estamos festejando acá en Desperezate, en el canal de la ciudad, el carnaval. Pero también queremos saber por qué se celebra el carnaval. ¿Qué es el carnaval? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval? Entonces trajimos a Ceci Pirolo. Hemos traído una amiga de la casa, ya Cata Cabana, le damos un aplauso, bienvenida. Bravo, bienvenida. Cata. Quiero agradecerte porque todos los feriados te hacemos venir. Pero estamos cerca. Estás cerca, pero Pero claro. siempre es para lo de San Martín. Para... Sí, porque están las fechas históricas, entonces ¿a quién traemos? A Cata. Ahí está. Llegó calendario acá. Llegó el calendario. ¿Qué trajiste, Cata? A ver. Ay, yo traje cositas A hoy. ver. Así, porque vieron que el carnaval es como mucho color, brillo, muy es mucha sí. diversión. O sea, ¿cómo festejás el carnaval si no te pones lentejuelas? Ajá, tal cual. Si no te pones unos flecos, ¿no? Si no tenés el silbato. A ver, silbato. ¿El silbato? Ay, me da Pero este es el que Dale, dirige dale. la... Ahí está. Eso, suena el silbato y hay que formar. ¿Y de murga cómo suena el silbato murga? No, ahí. ¿Sale? Suena el formato. Ah, nada más. Suena el No silbato, es que hay que formar. Depende de la murga igual. Ah, tal cual. Suena el silbato que fue. Claro. En mi murga suena el silbato y todo el mundo ya sabe que pumba, todos a formar. Ah, mirá vos. Ah, Sí. ¿Vos tenés que estás en una murga? Yo vos? estoy en la Me murga. muero. ¿Cuál? ¿Cuál? Te perdés Los una vicios- boca. yo no me pierdo una, así que hay que festejar. Hay la tango, murga, Los ¿qué viciosos. más? Mirá el número de la... Sí. Los Los viciosos de Almagro, mirá claro. vos. Es A ver, la mostrame murga del la remera, barrio. A ver, sacate el cabello. Espera, me saco ahí. Ahí está. Ahí se está, ve. mirá. Centro Murga, los viciosos de A Almagro. ver. Ay, me encanta, está para bailar Charleston. Sí. Ahí está, mirá. No sé si para la murga, pero para el Los viciosos Charleston. del Ahorita barrio. hacemos bailar, ¿eh? Mirá vos. Está buenísimo. Che, Ahora le voy a vamos a pasar a la saludar a chica. nuestra querida productora que está de vacaciones, pero se está mirando de Mar de Sí. Cubo, Mónica Lavalle. muy Está saliendo bien. todo bien, esperemos, ¿no? Esperemos. Ningún improperio hubo nada. No. Una corrección, sobre todo cuando hablamos de No tenés Platense. que estar de lejos vos, Mónica. No, están todos Bueno, divinos. contame, ¿cómo se origina el carnaval? ¿Qué es el carnaval? El carnaval en realidad está asociado a... Es una fiesta que es non santa. O sea, el carnaval originariamente, o en los calendarios originales, viene de la época romana, ¿no? Entonces eran las Saturnalias, donde corría bebida, alcohol y muchos placeres. No cambió nada. Claro, no. Se van acomodando, Claro. distinto. Pero bueno, en aquel entonces era un vale todo, se podía hacer de todo. Después cuando cambia ya Un el calendario. permitido. Un permitido. Igual los romanos como que tenían varios permitidos. Hasta que llegó el cambio religioso y ya no hubo tantos permitidos. Qué macana. Y ahí se cambia todo. Qué macana, Sí, claro. recién de hecho hablábamos Con de eso. Constantino. Claro, de hecho justo recién hablábamos de que como que cada vez tenemos menos de esas cosas permitidas de salir a celebrar, ¿no? Y el carnaval es esa fiesta popular donde todavía se permite el salir, bailar, saltar, tirar espuma. Hay una libertad, de hecho en la murga o en todas las murgas se baila con una libertad. Y una libertad Claro. que es como, vení, Es divertite. una fiesta adaptada, de las februas que vos Parece decís. Chantilly, Claro. parece. Jimena le encanta Sí, sí, decorarla. Pero también para- es de los paganos porque... Claro, después Esa tiene Menina esta Cabana. vinculación pagana, exactamente. Por eso parte de la carne. Claro, por eso de hecho en toda la Argentina que se celebra el carnaval se celebra de formas diferentes. No es el mismo carnaval acá que el de Jujuy, que No. el de Entre Ríos. Gualeguaychú que El de estábamos, Gualeguaychú, claro. claro. ¿Por qué? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué? En realidad son culturales las diferencias, Claro. porque acá en Buenos Aires no se hace la misma mezcla entre lo español y lo local que lo que termina pasando en Jujuy, donde todavía se hace este desfile donde se despierta el diablo, baja al Claro. cerro, Claro, pero- se toman las aguardientes, se tiran las harinas, los colores, ¿Tiene que las ver el diablo en tinturas. esto? Claro, Sí, en el carnaval los concebidos en el carnaval son de Escorpio. Mira, claro, pero no, se te- Claro. Sí. Mis hijos son de carnaval, nacieron en carnaval, o sea, Nacieron en carnaval. nacieron bailando, sí. ¿Ah, sí? Pero sí, y bueno, viene a romper eso. O sea, es como que el demonio se despierta en estos días y después es el todo permitido, sucede de todo, pasa de todo, y después entramos en el ayuno de los 40 días, camino a la Pascua. Claro, antes. Ah, mira. Pero también mira el cómo está carnaval, todo la palabra mezclado. carnaval tiene que ver con que se sacaba toda la carne, Ah. porque esa carne se había que comerla porque si no se pudría, porque empezaba el tiempo del calor en la parte norte. Claro. Ahora tenemos Entonces, freezer, entonces cambió. Claro, bueno, Por suerte. pero por eso era como la última vez donde Claro. había carne para comer y estaba todo Pero permitido. es interesante lo que dice Jimé, porque digo, ¿y en los países del norte cómo se festeja? Porque No, pero acá- es que es así en los países del norte, así, porque ahí empieza el Pero digo, en calor. cuanto a Claro. ropa y todo lo demás. No, allá se festeja distinto. De hecho, Por eso. el carnaval de Venecia es totalmente diferente, es Sí, en y en otras otras épocas, fechas. también son otras fechas. Sí. No es lo mismo en Río, por ejemplo, el carnaval de Río, ¿Y que por qué las fechas nunca son las mismas?
No, el de Río son sí. las El mismas. que cambia es el de Venecia porque, no sé, lo vinculan con otra cosa. Pero acá no, acá se ¿Y festeja el de todo Río de este- dónde viene? ¿De lo mismo? De lo mismo, sí. De hecho, ellos tienen como la samba, ¿no? Bailan con, Sí. todo van Sí, zambando. Muy claro. similar a lo que pasa en Entre Ríos con el carnaval de Gualeguaychú, que Claro. también se zambea bastante. Es el permiso total antes de esos 40 días, porque ya el miércoles de ceniza es el miércoles. Claro, se puede, es como podemos andar libres de Como medio ropa, Halloween. podemos. De hecho, al principio, los carnavales del principio del siglo XX se disfrazaban, no eran las murgas como las conocemos ahora, andaban todos con máscaras, armaban Claro. como la máscara de papel maché, como Sí, se hacía en el sí. colegio con el globo, Claro. y hacían osos, hacían caballos, se disfrazaban de esa manera y se hacían grandes desfiles. Pero era taparse un poco la cara para poder estar con Porque libre hacían albedrío. claro, porque hacían bromas, tiraban, puede ser también. se tiraban serpentinas, en esa época se tiraban no bombuchas, pero se Papel tiraban picado, papel ya picado. estaba, Sí, sí. de hecho, se armaba un lío tremendo en la ciudad por la mugre que quedaba. La gente se quejaba mucho porque toda la zona de Avenida de Mayo Sí. quedaba toda cubierta de papeles, era un papelerío tremendo. Y bueno, al otro día había que estar ordenando todo y nadie quería ir a ordenar porque estaban todos de festejo. Y en el sur, por ejemplo, Todos durmiendo. Aún en esta fecha el clima Recuperándose. frío, ¿también se festeja de otra forma en el sur nuestro, de nuestro país? Así en un- Porque no hay como una cultura, ¿no? Que No. uno no sabe el carnaval de Ushuaia, por ejemplo, de Río Yo Negro. no vi nunca. No, yo tampoco. No vi nunca que se A festejara. las fotos me Ah, encantan. mira, las fotos Sí. antiguas, claro. Bueno, pero antes hacían, por ejemplo, el carnaval era, a principios del siglo XX se hacía los desfiles por todo lo que es la Avenida de Mayo y después se terminaba en los salones del centro, en los teatros como el Nacional, la Victoria, el Argentino, teatros muy viejos, Sí. con los bailes. Se sacaban todos los, ¿viste? Donde están todos los... Bueno, estaban los bailes de carnaval. Yo Claro. me vi a Sandro en el Deportivo San Andrés. Claro. Bueno, pero esos son los Claro. bailes, esos son los bailes ya posteriores en los 60. Es más, en la década del 60, en la década del 70, las murgas no estaban tanto en la calle. No. Entonces hacían los bailes Cierto. como en el Club Galicia, en zona Sí. norte, y la gente iba al carnaval, Centro Asturiano. al centro asturiano, porque aparte también viene de esa tradición española, Claro. muy española. ¿Más española que de otro país? Más española que de cualquier otro Ah, lado. ¿sí? Salvo el baile que tienen las murgas, que también es esta cosa medio de mezcla, fusionada, con lo que queda de lo afrodescendiente, porque el baile de la murga, que tiene todos estos cortes, estos Sí. bailes, que también, bueno, al principio el tango también tenía esos cortes, pero... Sí. Y vos lees crónicas de la época, del principio del siglo XX, donde te dicen, los negros se vestían así y los blancos los empezaron a copiar y empezaron a bailar como ellos, y entonces en esos bailes empiezan a bailar todos en las calles, todos juntos. Y bueno, y de a poco se va como transformando ¿Y en también. las murgas estas, por ejemplo, de Gualeguaychú, se ve la figura del diablo también o no? No, en Gualeguaychú son más desfiles, más... Sí, había una careta ahí. Sí, pero digo, cortadito. son más las plumas, es más el... Sí, se hace, igual se la hace- visual, ¿no? se hace la carroza. Acá está el Rey Momo. ¿Qué es el Rey Momo? Acá, bueno, viene vinculado también a esto y aparece el Rey Momo y lo cantan todo el tiempo. Es como, le pedimos al Rey Momo que el carnaval nunca muera. ¿Pero qué es? Ah, es como ¿Hay el alguien dios del Rey Momo carnaval. real? Es esta figura emblemática como el creyente del carnaval va a creer en el Rey Momo. Y Como Como si Dios. fuera el No, diablo, no, pero no, no, es el no, rey es esta Momo. la mitología asociada al carnaval. Entonces, por ejemplo, en Los Viciosos está el canto que le dice, yo le pido al Rey Momo que el carnaval nunca muera, que la noche sea eterna. Ah, esa es la canción de usted. Claro, y en una de las canciones dice, me voy a dormir y espero que esto nunca se detenga. Es como que el murguero se presta, la noche se presta y yo le pido al Rey Momo que sea eterna, ¿no? Entonces es como... Ay, quieren vivir de son muy de juerga, cancha Dios. también las Sí, canciones, sí, ¿viste? Como claro. que se va cantando así re la cancha. Sí, sí. Pero qué loco que en un mismo país cambie tanto también, ¿no? Y bueno, pero La manera. somos un país inmenso y hay una cantidad de diversidad cultural impresionante. Sabemos de Brasil, pero por ejemplo, en Uruguay también se festeja, en Paraguay también. Sí, bueno, en Uruguay... También sí. así como muy parecido a lo nuestro. Bueno, la murga uruguaya Sí. es re fuerte Sí. y tiene otra connotación. Porque acá la mayoría de las murgas tienen como toda esta canción muy alegre, muy feliz. Yo siempre digo que la murga acá contagia alegría. O sea, uno va a ver las murgas y no podés no bailar al lado. En cambio, la murga uruguaya tiene todavía esta cosa más política, ¿no? Ah, De sí, protesta, la de sí. protesta. La más conocida bueno. es Agarrate Catalina. Claro. Y ellos allá, en el carnaval, tienen desfile de murgas que se suben al escenario y más que baile es el canto y cada una tiene su canción de protesta y su... mira vos. Sí. Sí, sí, claro. ¿Y en Paraguay? No sabe. En Paraguay no sé. Ah, no, si se festeja. Ahí no se festeja. sale el bombero. ¿El qué? ¿Qué? Bombero. ¿Qué es el bombero? El de El la... diablo. Ah, directamente. ¿también? Claro que Rodrigo cantaba. Claro. Sí. Ah, mira vos, mira vos. Y hoy se lo puede nombrar, hoy lo podemos nombrar. Después no lo nombren. ¿Por qué?
Y porque hoy son Son como fechas donde se formas puede de nombrar, es como llamarlo de otra Halloween. manera. Claro, está llamándolo también. ¿Cómo sería un festejo de carnaval con lo que tiene que ver con la tradición del carnaval? O sea, no tanto Y baile. llamar ahí O sea, a- hacer digamos, Un vale todo. Un vale todo. Vale Eso todo. sería lo... Exactamente. Claro, hoy podés tomar, hoy podés comer de más. Todo lo que no puedes Además, hacer. los hijos del carnaval no importa de dónde salieron, no importa el padre. Ah, sí, lo que queda en carnaval, lo que se hace en carnaval queda en carnaval. Ah, tipo la las velas, queda en las Claro, velas. todos los Claro. excesos. Exacto. Pero los es, hijos del es todo carnaval. lo contrario al Viernes Santo. Viste que el Viernes Santo no puedes Claro, comer carne, claro, no claro, podés no se puede, todos los claro. sacrificios. Claro. Bueno, hoy no. Pero tiene que ver con la carne en sí, porque vos pensás que en los antiguos, para esa carne que capaz que hacían, que mataban un carnero, todo para comerla, Sí. después no sabían qué hacer, se venía el calor Sí. y todo eso empezaba a pudrirse. Entonces empezaban, bueno, inviten a todos, que comamos, y así eso todo viene de arriba, los celtas, los vikingos, pero después ya empezaba la época de calor. Entonces ahí es donde empieza todo esto. Cuando viene todo el catolicismo, empiezan, bueno, a ver, los vamos a dejar un poco que hagan algo lo pagano. No te olvides que el Imperio Romano tuvo que pedirle, por favor, a los bárbaros para que los acompañen a ir pudiendo conquistar todas esas tierras que tenían conquistadas y no sabían a quién poner de jefe. Entonces decían, Claro. bueno, hay un jefe bárbaro. Bueno, más o menos está de acuerdo con nosotros. Bueno, dale, dáselo. Un poco El tipo negociar, tenía claro. sus culturas paganas, no quería, Claro. no quería dejar de hacer lo que hacía. Bueno, es que de hecho ¿entendés? los romanos en la época del imperio, ellos, la negociación es anterior al cristianismo. O sea, Total, el anterior. romano llegaba a un lugar y era como, bueno, vos bárbaro, tenés que estar re feliz porque Claro. te conquistamos. Sos casi no sos romano, sos casi un romano. Era como un honor que te conquistaba. Claro, claro, tenés que estar re ¿Quién contento. dispone que sean 2 días carnaval? No, y después Vale. Pasa por la Semana Santa. Claro. Es Como que justo 40 coincide, o sea, días antes de la después Semana tiene que ver Santa. ya con el calendario del... Pero digo, por esto que decía Diego, son más días. ¿Carnaval qué día es? ¿O es toda la No, semana? esa es la 40 luna días nueva antes. de 40, o sea, Ah, es tiene que ver la con luna las lunas. llena 40, claro. es la Semana Santa. La luna llena después del equinoccio es Semana Santa. Y la luna nueva antes del equinoccio es carnaval. Y siempre, si vos pensás luna nueva son 28 días, más luna llena 15 días más, ahí ya tenés los 40. 40 días Claro. hasta La de las lunas no la tenía yo. ¿La Semana pero- Santa- Santa así. desde cuándo se celebra? No, Semana Santa Ah, desde de- siempre. claro. La Semana Santa es el paso de Moisés, Claro. que saca Moisés, saca a los judíos de Sí, Egipto. sí, Semana Santa En luna siempre. llena. Sí, En luna Semana Santa llena. siempre, o sea, de siempre. De siempre. De siempre. Antes de Jesús, digamos, también. No. No, después. No, o No, sea, la antes, Pascua, no, porque es parte del ¿por qué la calendario Pascua, ¿se acuerdan gregoriano? que cuando tienen que elegir entre Jesús y Barrabás, ya estaba la Pascua, que se elegía? Sí, pero es la para Pascua salvar? judía. la Pascua judía, que es Ah. lo mismo, la luna llena, pero lo que se Es dice una la semana- Semana una Santa. semana después de la nuestra. Semana Santa es Y la toda Pascua una judía cosa tiene que ver con el de católica. Moisés, entonces. Claro, ¿Por qué la Semana exactamente. Santa nuestra no cae siempre el mismo día? Viste que a veces toca marzo, a veces Con las abril. lunas. Con la Porque luna, tiene que ver con con la las luna, lunas, exactamente, con la luna claro. llena. Es la misma pregunta Claro. que me hago yo desde Por eso el chiquito. carnaval siempre cambia. Por ejemplo, Sí, a veces puede ser al principio, a veces claro, es que Claro. yo recién decía, mis 2 hijos nacieron en carnaval. Gregorio nace el 3 de marzo y Manu el 18 de febrero. Y Pero no es. los 2 años fueron feriados de Claro, carnaval. el segundo donde Claro. cae la luna. Pero o sea, se calcula a partir, o Sí. sea, de la misma liturgia católica. Entonces está el Pascua y a partir de ahí son 40 días Para para atrás, atrás. el carnaval. ¿Y los carnavales de esa época tenían que ver, además de los excesos, con también disfrazarse o no? No, allá lejos. Claro. No, tiene que ver con esta cosa de que es el permitido. Eso Ah, sí claro. está. Eran Pero no terribles. es que se Te vayan a mataban. disfrazar. No ni- te mataban. O sea, Se mataban. Los chicos se vestían con pieles de lobo. O sea que por lo que ustedes Claro, tampoco es que había dijeron, tanta cosa más. De hecho, acá había algunos personajes históricos del carnaval de principio del siglo que sí, también se vestían con pieles de osos y salían Claro. medio disfrazados, pero eran Acá gente empieza muy después de la exótica. conquista, porque antes... ¿Vos te acordás, Ricardo, que se había hecho un león? Ricardo Ford. Sí. Ricardo Ford. Nacido es Escorpio, gestado en carnaval. Mira. Sí. O Y sea- digo, los indígenas nada que ver con el carnaval. Los que No. vivían, lo que No, eran no, dueños no, de la no, tierra no, por hasta eso- que llega Colón acá. No, por eso acá es este sincretismo en las fiestas que vemos después. De hecho, por ejemplo, hay unas cartas muy divertidas, le digo yo, pero tienen que ver con la conquista y con los jesuitas trabajando en misiones. Y se da con esto de que los jesuitas vienen y eran el brazo católico de la conquista, ¿no? Entonces, de alguna forma le querían imponer el catolicismo a las culturas de acá y los guaraníes era como, sí, bueno, estos quieren que nosotros hagamos el desfile con la Virgencita, pero...
no nos va mucho la Virgencita, nos va más el perrito. Entonces armaban la caravana con la Virgencita, le ponían un perrito a la Virgencita y salían en caravana. Y ellos en realidad estaban con su perrito y hacían quedar felices a los jesuitas con la Virgencita. Eso se va a dar un montón acá en los territorios del norte, sobre todo donde se hace toda esta cosa de la conquista, por eso también se va haciendo este sincretismo en las fiestas. Ah, mirá vos, qué interesante. Todo es pagano, esto, todo se hace así. O sea que supuestamente acá dentro de 40 días es Pascua. Para saber más o menos cuándo sale. Claro. Ahora en abril, el segundo fin de semana de abril es Pascua. ¿Vos dejás de comer carne en Pascua? Yo no como carne nunca acá. Ah, nunca. Ya está sacrificado. No, ¿No? No. solamente el viernes santo. El viernes ese que... Mi mamá cumple Es esa que en realidad no es que no tradición. se puede comer ¿Por qué carne. no se En puede? realidad lo que te dicen es que tenés que hacer un sacrificio. Claro. Asociado a nosotros. Y vengo a cultura- laburar ese día. Claro. Claro. Claro, si es feriado, ya está estamos, cumplido, ¿no? déjame comer un Es asado. un ritual de Semana Santa que se lava los pies, bueno, todo, y un día no se come carne. Es como para... O sea, yo debería comer carne. Si a mí Vos no me deberías gusta, comer carne. yo- Claro. No, en realidad algo que te guste mucho, no lo Helado. haces ese No lo día. Ese día no puedo tomar Ese día no helado. entrenés. Claro, Ahí No, está. eso es imposible. Ahí está. es como que es un sacrificio que uno hace ese Viernes Santo. Claro, pero no hay una fecha definida, digamos, de cuándo muere Jesús. No, ¿No? no hay. Cuando lo matan, no. Tampoco hay un documento que Tampoco diga hay un que documento haya real de vivido. que Jesús nació. Pará. Mira, perdón, Alejandro Fantino. Pará. Con todo cariño se lo hago a Alejandro. Sí. Ustedes no escucharon lo que Sí. dijo por lo bajo, vos sí. Que no hay un documento. Que haya No hay existido. una prueba Claro, yo también te lo dije. Claro, no hay una prueba hay una histórica prueba de la real de que existencia Jesús real de existió. Jesús en la tierra. No Obvio, hay. no ¿El hay. manto sagrado? No, ese lo hizo Leonardo, querido, también. Che, hagamos un manto. No hay No una hay. prueba. O sea, imagínate que Bueno, los pero romanos. pará, el la historia catolicismo de empieza la en el humanidad 300. está de alguna manera hasta definida por, antes de Cristo, Claro. después de ¿Quién Cristo, escribió? ¿Quién por escribió una sobre figura que Jesús? ni siquiera está La que gente- consta en actas que Ah, un existe. ok. O sea, siempre los historiadores decimos, o sea, los romanos si algo hicieron fue dedicarse a escribir absolutamente todo. O sea, todo escribían. Llovía, escribían, salía el sol, escribían, desapareció una cabra, la escribimos. Todo. Lo mismo que los egipcios. Los egipcios se dedicaron a Tenían tallar todo. escribas. Claro, tenían escribas y se dedicaron a escribir todas las paredes. Pero las pirámides las vimos. Claro que sí. Y de Jesús no vimos nada. Y no hay nada, no hay una sola prueba, ni romana, ni egipcia, que son como los No hay. enemigos ¿Es todo creer? acérrimos de esta situación. En el 300, cuando Constantino tenía un desorden por haber metido tanto paganismo en lo romano, ahí dicen, bueno, vamos a buscar a esos que siguen aquel que dicen que era un judío especial que... Y bueno, y se hicieron Por eso, católicos, de hecho, pero y ahí inventaron todo para... Por eso, que de nos hecho, sigamos. nosotros tenemos el Nuevo Testamento y los judíos no, porque ellos tampoco creen en que Claro. Jesús haya sido el Mesías. Que haya sido el Mesías o que no haya existido, que no es lo mismo. No, nadie dijo que no existió, no hay prueba de su existencia. Claro. Por eso. No, pero Pero creo bueno, que me para parece. eso A ver, lo no, creen. no me Ellos quiero creen que meter no en es el camisa Mesías, once lo varas. que esperan. Eso, como que los Pero judíos creen dan que no crédito de que existió nunca. existió, pero no lo Existir consideran pudo el haber- Mesías. Claro, ellos no lo consideran el Mesías. Pudo haber existido, pero no hay una prueba empírica, histórica, que me asegure que Jesús estuvo ¿Cata Cabana acá. qué cree de todo esto? Y yo siempre estoy con la papeleta, hasta que no aparezca la papeleta. Pasa que en ese Termina de momento creer. por ahí no estaba Claro. documentado. No, es que se los armó, chicos lo se hacían. armó Sí, para, te arruinaron el día, para vos, no. sostener. Cecilia está absorta Pará, y igual que cuando, yo. los cuando católicos Herodes no lo manda a saben matar a eso. los niños, ese episodio histórico Chicos, existió. ¿O no? Porque ahí habría una prueba, mira. Cuando Claro, bueno, Herodes de manda hecho- a matar a los niños, Sí. si está documentado que Herodes mandó a matar a esos chicos, es que documentado? habría una prueba de que por lo menos algo se rumoreaba en aquel momento. Sí, pero igual es como dudoso como ¿Eso está documentado? Está documentado dudosamente. ¿Por qué? Porque de hecho es como, bueno, hay que matar a todos los niños menores de 2 años y supuestamente Jesús ahí tendría como poquitos meses de vida. Entonces, Claro. ¿por qué 2 años de vida si había Y recién... para cubrirse. Claro. Pero para- que Yo es pienso lo mismo. demasiado. Pero cuando uno los empieza a ver los documentos y decís, pero es Los romanos demasiado. hacían todo a lo grande. O sea, Claro, sí, más Sí, o menos. pero igual tenían su límite. Manejaban todo, armaron todo. Pero Diego, incluso armaron el catolicismo. te lo cuentan en Lo Historia de la armaron. Iglesia, cuando se arma la Biblia, había muchos más libros dentro de la Biblia. O sea, está ¿cómo se dice? La Torá. ¿Evangelio? No, el Evangelio, está el Evangelio según sabe. Lucas, Bueno, había diferentes evangelios y tuvieron que hacer como una especie de elección. Va, este sí, este no. Yo te voy a traer el evangelio. editorial. Yo te voy a traer el editorializar evangelio de Judas y ahí vas a ver Están lo los que, están los lo que apócrifos pensaba también. Judas de Jesús.
Sí, de hecho, Jesús está hablado, Judas hablaba de Sí. Jesús. Bueno, en algunos, claro, hay un Son documento. evangelios de ellos. Claro. pero es como que también nos pudimos poner de acuerdo nosotros y hablar de él. Como Claro, un amigo o sea que invisible. tampoco, si no existió Jesús, tampoco existió Judas en una de esas. No se El sabe. evangelio No se está. sabe. No se sabe. Ceci, ¿qué Evangelio. opina? Me interesa tanto. Te digo algo, mira. Igual es demasiado, es re loco porque, o sea, en algo que no está documentado basamos un montón de Eso es lo que te estoy situaciones. diciendo, está basada en la historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo. Digo, como cosas como muy estamos en el definitorias. 2023 por Para eso. gente, y esa Me vi gente, todas las para esa películas. gente que Claro, cree en la pasión. Jesucristo, es la que desacredita a la astronomía y la astrología cuando tenemos documentos para demostrarlo. Bueno, pero por ejemplo, mira, te voy a tirar una. No, pero le voy No, yo estoy igual que vos. Pero, está frappé. Mirá, te voy a tirar una Que a sí, favor que de los que eso, son súper- A ver, que tiene a que ver. ver con que, por ejemplo, grandes astrólogos y grandes astrónomos de la historia son los persas, Claro. el mundo árabe. Ah, claro. Y en la historia oficial, Ciro y los persas. Ciro y los persas. Lo primero que estudias en los libros de historia, los caldeos y los sumerios. Claro, pero Asirios y caldeos. en la historia antigua siempre como que todo ese sector es como así. Sí, no, ese Ahora hablemos no. de Roma, hablemos Claro. de Grecia. Esta Hablemos de gente, Grecia, esa hablemos. gente. Claro. No, déjalo ahí. Los abajo. griegos sabían que la Tierra era redonda en el año 300, Diego. En el 1500 mandaron a Colón. ¿De Esa verdad te película se llama creías que no 300, sabían que era...? nunca vi. ¿Me aclara algo? No, está No, basada. porque eso te está es hablando de un... A ver, si yo Casi me quisiera mata la Está serie. basada en un todo ¿Pero esto, qué? ¿qué tengo que Está empezar basada en un por cómic. leer? Ah, porque nunca la Es quise una, ver. es una pelea que sí, que sucedió, pero está basada Y en un leer cómic. el libro, los libros de historia. ¿Dónde arranca asirios y todo esto? Porque caldeos. yo estoy en una guerra Asirios y caldeos. Yo no sé por dónde Los empezar. asirios y los Empezamos. caldeos. Los sirios y los caldeos. Los Asirios y asirios, caldeos. los caldeos. Claro. Claro, ahí bueno, arranca. pero siempre te dicen, por ejemplo, no sé, Grecia y Roma son la base de la cultura y Sí. esto y Ellos aquello. la cuna de la La cultura cuna de la cultura occidental. y la escritura empieza en el mundo árabe, la matemática, la ¿Quién escribe sobre medicina. Cristo? ¿Quién? ¿Ellos mismos? No, No, el los que catolicismo. empiezan a escribir son aparte también hay que entenderlo en el tiempo, o sea, el imperio que cae en el 400, pero ya llevaban 400 años de diásporas, de gente que se iba de Roma porque eran perseguidos. En esos 400 años el cristianismo es aceptado en Roma, pero ellos ya se habían ido, que son esas primeras ciudades que se van a fundar en Europa, que van a dar inicio a la Edad Media. Ellos, que van a ser los primeros abades, Sí. son los primeros que escriben, San Benito, son los creadores de Europa incluso. Ellos son los primeros que escriben y a la gente que vive a su alrededor les empiezan a hablar de Jesús y hay que rezar y trabajar, hay que, todo eso. claro, hay que hacer esto, hay que hacer Utilizar aquello. como para poner un orden, ¿no? A Y se- todo claro, esto. y ahí sin orden. nacen las Como ciudades. normal, sabio, ahora Pero me- por eso me corto porque digo, no les puedo Me contar. muero. Por eso Es como digo, cuando te Lo que decía opinaba mi papá de todo esto. Es como cuando te decía tu padre, ahí viene el cuco. Pero por eso Claro. yo siempre, cuando alguien se siente mal o lo que sea, le digo, vayan a una iglesia católica porque se formó en contra del mal. Es la única iglesia que se forma en contra del mal, porque en realidad los romanos lo hacen para imponer un orden y decir, bueno, basta, se terminó el paganismo, se terminó la joda, se terminó todo, acá se ordena todo así. Por eso la gente cuando se siente mal y dice, uy, no sé lo que me pasa, le digo, séntate en una iglesia católica, no por desmerecer las otras iglesias, sino porque el catolicismo se forma en, digamos, a favor del bien y como que el diablo queda afuera. No se lo nombra, no. Y bueno, por eso es esto, ¿no? Claro. Es así. Bueno, interesantísimo. Me dejaste con la boca abierta con ese dato, ¿eh? Claro, tiene que venir Chicas, qué mañana lindo para escucharlas, seguir profundizando. Por favor. Bueno, Si me ¿cuál es la hubieran próxima explicado fiesta la que historia invitamos así, ahora? yo hubiera Pascua. Para Semana Santa. Obvio, le Ahí está. metamos Bueno, vengan las dos. justo, Armamos lío ahora en Pascua. Seguimos hablando. No, es Ay, que te Dios. digo algo, si vos a los chicos le contás la historia como te la cuenta Cata o como la escucho Sí. ahora Jimena, yo Cambia estoy todo. así. Lo que me costaba agarrar un libro de historia Bueno, y ahora en el estoy... corte le voy a decir, Bueno, pero mis mis hijos, lo que hijos se opinaba mi llevaban papá. historia para que yo les dé historia. Ay, Chicos, qué lindo. vamos a ir a un pequeño corte. Héctor, siempre fuiste un genio. papá es Ay, lo- contá, Ahora le voy a contá. contar no el corte, porque no puedo, porque se arma un cacheque de novela. Bueno, pero añadiendo a lo que dicen las chicas. Se levantan hasta en el Vaticano. No, ni hablar. Gracias, Cata. Buenos por Aires por favor. Cata. Tiene que seguir al Claro. Cata. Vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Acá hasta las 7 de la tarde. Desperezate. botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza.